El extraordinario. Extraordinario. Nunca me ha importado saltar de un dueño a otro. Empezar mi día en el bolsillo de un comerciante armenio, a mediodía caer en la hucha de un afilador itinerante, por la tarde ser lanzado al suelo en un juego de apuestas y acabar en la caja de una sucia taberna llena de serrín y orines a orilla del Támesis. Eso fue mi vida durante mucho tiempo. Una vida ambulante. No juzgaba a mis dueños, aunque algunos me gustaban más que otros. Añoro incluso a los más indecentes y despiadados seres que me llegaron a poseer. Los extraño porque mi presente es una eternidad de agua, barro y silencio. Maldito el día en el que caí por ese agujero en el pantalón del señor Smith. Me deslicé por su peluda pierna a toda velocidad. Golpeé el suelo mugriento de la calle Fleet Street y empecé a rodar y a rodar. Mientras me movía, escuchaba la voz de Mr. Smith detrás de mí. ¡Apartaos! Sentí el aliento de un vagabundo que intentó atraparme. Rocé la base de una farola hasta chocarme con la pezuña de un caballo que cambió mi rumbo y me llevó directo a una alcantarilla. Un torrente de aguas fétidas me arrastró hasta lanzarme al Támesis y después de unas semanas me depositó en un banco de tierra que vive la mitad del tiempo bajo el agua y la otra mitad expuesta al sol. Y aquí sigo, una eternidad, viviendo en esta montaña de suciedad y sedimentos, añorando que llegue alguien a sacarme de aquí. Os dejo, que acabo de ver una mujer escarbando en esta zona. Voy a ver si consigo que me encuentre. Cada objeto perdido en el Támesis es una historia esperando ser descubierta. Cuando estás ahí abajo por la noche, cuando está oscuro, sientes el tiempo y sientes la historia. Sientes que estás rodeada por los fantasmas del pasado. Cuando baja la marea, el río expone sus secretos. Es como una inmensa lavadora de la historia y verdaderamente no tienes ni idea de qué te vas a encontrar entre marea y marea. El Támesis es historia líquida y Lara Meiklem lleva más de 20 años escuchando los susurros ocultos del río. Para mí, la parte que mejor representa la historia líquida es el centro de Londres, el lugar donde los romanos fundaron Londinium. Ahí es donde encuentras la verdadera mezcla de objetos. Quizá una hoja de sílex mesolítica o un euro lanzado ayer desde el puente del Milenio. Ahí es donde Londres verdaderamente se mezcla. Es habitual encontrarla allí de rodillas, con su cara rozando el barro, que las mareas bajas dejan al descubierto. Buscas formas perfectas porque la naturaleza no suele tenerlas, pero una vez que observas con atención, empiezan a saltar a la vista. Ella lo llama vista de gusano. Es lo que le permite identificar los objetos que alteran el contorno desigual del suelo. Una moneda es un círculo casi perfecto y acabas acostumbrándote a identificar lo que no encaja en el paisaje natural. No es nada fácil encontrarlos, porque suelen ser fragmentitos que sobresalen, la puntita de una pipa, el borde de una moneda o el ojo de una estatua hindú. Me paso la mayor parte de la marea de rodillas porque busco cosas bastante pequeñas. Así es como aprendes a averiguar dónde pueden aparecer las cosas, las hendiduras, los huecos, el barro y también dónde es probable que salgan objetos, porque el río es un gran clasificador. Clasifica las cosas por peso y por tamaño. Para Lara Meiklem, el Támesis es una gigantesca oficina de objetos perdidos que contiene desde fósiles prehistóricos hasta iPhones de último modelo. La escritora forma parte de una comunidad que se hacen llamar Mudlockers.
recolectores de objetos que el río escupe a la superficie. Algunos lo hacen por afición, otros para sacarse un dinero extra. Pero en su origen, los mudlarks vagaban por la ribera del río por necesidad. En el siglo XVIII y XIX era frecuente ver niños revoloteando por el río en busca de cualquier objeto que les pudiese reportar un poco de dinero. Es aquí en el Támesis donde pasaremos tiempo con Lara Maiklem para ver qué tesoros esconde el río. Y nos acompañará Alfredo González Ruibal para intentar entender por qué perdemos tantas cosas. La arqueología nos dice que llevamos perdiendo objetos desde que empezamos a poseerlos. Y cada generación pierde cosas diferentes. Monedas romanas, hebillas medievales, iPhones contemporáneos. Ahora mismo hay miles de personas perdiendo carteras en el metro, olvidándose el móvil en una cafetería o dejándose el pasaporte en un control de seguridad. Botones que se sueltan de la chaqueta, pendientes que se caen de la oreja, billetes que se los lleva el viento. Algunos objetos se recuperarán, la mayoría se perderán y serán desenterrados por los arqueólogos del futuro. Me llamo Marcus H., soy chatarrero de la corte y esto es La Historia es Ayer. Capítulo 4. Objetos perdidos. Primera parte. Desde que el humano es humano, pierde cosas. De hecho, desde antes de ser humano, los primeros homínidos ya perdían cosas. Desde el momento en que los homínidos fabrican objetos, pueden perderlos. Y de hecho los pierden. Una de las cosas que permiten que exista la arqueología del Paleolítico es que primero los homínidos y después los seres humanos modernos pierden objetos que podemos encontrar los arqueólogos. Los objetos tienen una capacidad increíble de perderse. Creo que no somos conscientes hasta qué punto estamos continuamente perdiendo cosas. Y creo que los arqueólogos sí lo somos, porque las prospecciones arqueológicas es difícil caminar por algún sitio y no encontrar cosas. Puedes estar en mitad del monte y hay basura por todas partes, basura de hace 1000 años, de hace 10.000 o de hace 50. Incluso en sitios donde aparentemente no hay nada, acabamos encontrando cosas. Perder algo puede estropearte el día, la semana o el mes. Puede ser un problema económico, puede ser un problema emocional, puede ser hasta traumático perder determinados objetos, ¿no? Por ejemplo, una reliquia que hemos ido heredando de padres a hijos, ¿no? O un objeto que está muy relacionado con una persona que queremos. Perder eso puede ser tremendamente traumático, mientras que hay otros objetos que estamos perdiendo continuamente. Pero si no perdiésemos cosas, el trabajo de Alfredo sería mucho más difícil. Una de las cosas que más perdemos, por fortuna para los arqueólogos, son monedas. Durante los últimos 2700 años es el objeto que más se ha perdido. Se cuela muy fácilmente por las rendijas y por las esquinas. Y digo que es una fortuna para los arqueólogos porque las monedas normalmente tienen fecha. Alfredo nos dice que perdemos cosas todo el rato, pero hay situaciones que influyen más que otras. Cuando nos sentamos es más fácil que perdamos una moneda porque se nos cae del bolsillo. Cuando nosotros excavamos sitios de la guerra civil, muchas veces nos encontramos monedas. Estas monedas aparecen sobre todo en lugares donde sabemos que los soldados se han sentado en el suelo, han reposado la pared contra una columna, contra la pared de la trinchera, y en ese momento se le han caído las monedas del bolsillo. Los culos flexionados son un gran generador de monedas perdidas. Una vez que excavamos una paridera, que es el lugar donde se guardan las ovejas en Castilla y en parte de Aragón, donde pudimos reconstruir los sitios donde se habían sentado los soldados, registrando los lugares donde encontrábamos monedas. Sabíamos exactamente dónde había estado el culo de cada soldado por las monedas que había alrededor. En excavaciones de épocas más recientes, las monedas ya no están tan presentes como antes. Cuando excavamos en contextos de la Guerra Civil en la Ciudad Universitaria de Madrid, encontramos no solo monedas que estaban relacionadas con la Guerra Civil, sino con el uso del campus como un parque durante los 50 o 60 años posteriores. Y se veía que las monedas empezaban a desaparecer a partir de los 2000. Yo creo que tiene que ver pues, tanto con el uso cada vez más habitual de tarjetas como con el hecho de que muchas transacciones se hacen con billetes, no con monedas.
Es probable que los arqueólogos del futuro no cuenten con las monedas para fechar los restos de nuestra época. Pero los arqueólogos pueden estar tranquilos. Mientras sigamos teniendo una cultura material, seguiremos perdiendo cosas. Para empezar, a los objetos perdidos los arqueólogos los solemos englobar dentro de la categoría de desecho de facto, que son todos aquellos objetos que de hecho están desechados porque nos los hemos encontrado, pero no estaban conceptualizados como desecho. Y dentro de ese desecho de facto tenemos cosas muy distintas, claro, porque tenemos desde una moneda o un pendiente que se nos cae por un desagüe hasta objetos que no teníamos intención de abandonar, que no es que los hayamos perdido, pero los dejamos y no los volvemos a recuperar. Estoy pensando, por ejemplo, cuando tenemos que huir rápidamente de un lugar porque hay una catástrofe y no tenemos la oportunidad de volver, o tenemos la oportunidad de volver, pero por ejemplo en el caso de Pompeya nuestros objetos han quedado sepultados debajo de 9 metros de lava. Pues eso sería un ejemplo de una forma particular de perder objetos. Otra manera es enterrando los objetos para preservarlos, como pasa con los tesorillos de monedas, sobre todo al final del Imperio Romano. A partir del siglo III se entierran muchos tesoros de monedas en un contexto de mucho conflicto y mucha inestabilidad. En muchísimos casos los dueños no pueden recuperarlos, bien porque han huido y no han vuelto a su ciudad o a su aldea de origen, bien porque los han matado o por razones que desconocemos. A veces perder es una forma de olvidar. A mí uno de los casos que más me llama la atención es el de aquella mujer que tuvo que huir de París en el año 1940 cuando entraron los nazis en la capital de Francia. Esta mujer era de origen judío, entonces salió corriendo, huyendo del avance de los nazis y acabó en el sur de Francia. Cerró su piso tranquilamente, se fue, montó en el tren y no volvió nunca más a París en todos los años que vivió. Murió el año 2010 aproximadamente y jamás volvió a su casa. Al morir esta señora se descubrió que había dejado en el centro de París un pisazo de lujo espectacular que había conservado tal cual estaba en el año 1940, con los muebles, la vajilla, los adornos, las alfombras, las obras de arte en las paredes. ¿Por qué no volvió nunca esa señora a París? Pues igual se olvidó que lo tenía. El caso es que muchas veces el esfuerzo que hacemos para olvidar algo hace que efectivamente lo acabemos olvidando, o por lo menos lo consignamos a un sitio tan oculto de nuestra mente que en la práctica es como si lo hubiéramos olvidado. Nadie nace pensando que acabará viviendo una vida triste y solitaria en el fondo de un río. Y menos quienes nacemos cubiertos de oro. Curiosamente, mi vida empezó en un río. Vengo de las tierras altas de Escocia. Mi sangre se formó a partir de pequeños fragmentos de oro que fueron sacados de las tierras mojadas escocesas. De allí me trasladaron a Londres, donde un joyero hugonote me dio forma en su taller de la calle Bartholomew de Londres. El joyero utilizó la fuerza de su martillo junto con el calor del fuego para darme forma. Pero mi vida cobró verdadero sentido el día en el que ella puso sus ojos sobre mí. Su nombre era Lady Braithwaite y había entrado al taller del joyero con su prometido. Buscaba una alianza discreta pero de gran calidad y no pudo resistirse a la perfección de mi piel lisa y dorada. Ese día me convertí en su anillo de compromiso, pero no fui suya inmediatamente. Primero había que inscribir una frase en mi interior, un mensaje que solo el joyero, Lady Braithwaite, el novio y yo sabíamos que existía. La frase elegida decía: My giving this begins my bliss. Mi felicidad empieza al entregarte esto. No tardé en trasladarme por fin al dedo anular de mi nueva dueña. Al principio fue una existencia plácida. Lady Braithwaite tenía una vida de ensueño. Pero duró solo unos meses. Al poco tiempo noté que algo no iba bien entre ella y su nuevo marido. Él era violento. Todas las noches se emborrachaba y la pegaba. Una mañana, Lady Braithwaite me llevó a dar un paseo por el Támesis. A la altura del Parlamento cogió el puente de Westminster para cruzar al otro lado. Al llegar al centro,
Miró a su izquierda y a su derecha, me desenroscó de su dedo anular, le dio la espalda al río y me lanzó al aire. Empecé a dar vueltas como una descosida, vueltas y vueltas y vueltas, hasta que caí al agua y fui arrastrada por la corriente. Lady Braithwaite me había abandonado y aquí sigo, 267 años después. Espera, veo una mujer. Está de rodillas escarbando en el barro. ¡Aquí! El arqueólogo Ivor Noel Hume dijo una vez: si tememos dejar volar libre nuestra imaginación, los tesoros del río permanecerán aburridos. No soy arqueóloga, tampoco soy historiadora. Soy alguien que hace esto por pasión. Soy una aficionada y lo hago porque me encanta. Y eso me da cierta libertad. Como autora, tengo la libertad de escribir lo que quiera sobre su historia, de imaginar cualquier cosa que quiera. Y es importante porque es lo que da vida a estos objetos. Sin una historia detrás, solo serían pedazos de metal o unas piedras sueltas. Es su historia lo que los convierte en algo real. Creo que ese elemento de fantasía es lo que más le gusta a la gente de mis libros. Hace unos años, Lara Meiklem encontró un anillo del siglo XVI que le dio mucho que pensar y fantasear. Alguien arrojó el anillo al río para deshacerse de él, y tanto quería perderlo de vista que había tenido que cortar el anillo para quitárselo del dedo antes de arrojarlo al río. Y mi imaginación vuela con esos hallazgos. Esta pobre mujer lo pasó muy mal con su marido, lo odiaba profundamente, y encima se encontró con el drama de que no podía quitarse el maldito anillo de casada. Así que consiguió unos alicates para que una amiga se lo cortara, se lo quitara y entonces lo arrojó al Támesis. Ese momento preciso en el que ella cortó el anillo es lo que hace que este objeto sea tan especial. El anillo era de una tipología especial llamada posy. Estaban muy de moda en el medievo, hasta el siglo XVII y XVIII. Lo que las distinguía de las demás es que en el interior tenían siempre una inscripción. Solían tener una historia de amor grabada en el interior del anillo o una pequeña frase tipo «vivo con esperanza». Y solo lo sabía la persona que lo llevaba. Era muy romántico. La gente lo sigue llevando hoy en día, pero ya estaba muy de moda en el siglo XVI. No es el único anillo arrojado al río que Meiklem ha encontrado. Los mudlarkers seguimos encontrando anillos de compromiso en el río. La gente va a los puentes y los sigue tirando al agua. Encontrar anillos contemporáneos le produce sensaciones incómodas. Encontré un anillo actual que tenía iniciales y una fecha y no me pareció bien quedármelo. No veía bien llevármelo a casa porque era demasiado reciente. La persona que lo había arrojado al río probablemente seguía viva. El dolor era todavía demasiado tangible y por eso lo devolví al río. Algo malo pasó en esa relación y no quería arrastrarlo conmigo. Cuando Meiklem encuentra algo fuera de lo normal, le gusta compartirlo en su cuenta de Instagram y las respuestas que recibe suelen ser muy elocuentes. No te imaginas la cantidad de personas que me dicen en mis redes: yo hice eso, yo fui a un puente, ¿has encontrado ya mi anillo? Yo tiré el mío. El Támesis está petado de anillos. He encontrado cartas de amor, postales hechas pedazos, cartas muy personales que alguien ha metido dentro de una botella y la ha tirado al río. Existe esta sensación de quitarse un peso de encima. La gente cree que una vez que tira un objeto al agua, ese objeto desaparece para siempre.
Pero lo que no piensa es que después puede venir alguien y lo puede encontrar. El río tiene esa capacidad de llevarse los problemas, llevarse cosas que ya no queremos. Yo hablo con el río. Cuando estoy allí abajo, le hablo mucho. Me quita mis problemas. El hecho de que la gente lleve haciendo esto durante siglos dice mucho sobre la condición humana. No cambiamos tanto. Podemos cambiar la forma en la que hablamos, el modo en que vestimos, pero en esencia somos personas y las personas no cambiamos. Y esto es quizá lo que más fascina a Maiklem de este pasatiempo, conectar con personas de otras épocas. Ella lo define como lo más cercano a viajar atrás en el tiempo. Es como extender la mano para contactar con alguien del pasado. It's the closest thing I can imagine to time travel. It's like reaching back through time and just connecting with people from the past. De hecho, hay una modalidad de objeto perdido capaz de generar pliegues espaciotemporales alucinantes. Son objetos depositados detrás de tabiques, en falsos techos o en los suelos de las casas. El acto de estar encerrados en yeso los congela en el tiempo y cuando ese yeso se rompe, se abren portales al pasado. Las reformas en realidad son como una excavación arqueológica. Cada pared que cae es una oportunidad para encontrar secretos. Hace unos años estaban reformando una casa y descubrieron al derribar una pared de yeso que había un montón de objetos nazis. Se encontraron un retrato de Hitler, se encontraron documentos, insignias nazis. ¿Qué pasaba? Que la casa había sido la sede del partido de una organización nazi durante la Segunda Guerra Mundial y en el año 45 los propietarios habían decidido esconder todo eso detrás de una pared y enyesarla para que no se viera. Y 70 años después salió a la luz. Evidentemente tienes ahí un contexto cerrado maravilloso del final de la Segunda Guerra Mundial, elementos muy interesantes para comprender a los nazis, pero es interesante por lo que nos habla de la visión de futuro que tenía esta gente, porque podían haber dicho, los aliados están a punto de llegar, vamos a destruir todo esto que nos incrimina y que demuestra que somos nazis convencidos, pero no hicieron eso, lo que hicieron fue ocultarlo. Es decir, que estas personas pensaban que quizá en el futuro los nazis iban a poder volver, cosa que ahora, visto desde el presente, nos parece absolutamente delirante, pero en el año 45 en Alemania todavía había mucha gente que creía que la guerra se podría vencer milagrosamente o que los nazis iban a poder volver al poder de alguna manera, ¿no? O sea, realmente te hace ver la historia de una forma no retrospectiva y muy distinta como la solemos ver. También hay que pensar en el contexto en el que sucede esto. Estamos hablando de una sociedad que durante 12 años ha sido probablemente una de las mejores ejemplificaciones del totalitarismo, donde no existe la vida privada, donde el Estado puede entrar en tu casa y revisarlo absolutamente todo. Entonces esto lo que hace es enseñarte a cómo tienes que defenderte, cómo tienes que protegerte respecto a la intromisión del Estado, ¿no? Y ese ocultar las cosas no llega con meterlo en un baúl, no llega con meterlo en una caja fuerte, lo tienes que sellar, lo tienes que enterrar, ¿no? O sea, realmente lo que estaban haciendo era aplicar esas enseñanzas de 12 años de totalitarismo de los cuales ellos eran los mejores representantes, ¿no? Ellos sabían muy bien en qué consistía meterse en la vida de los demás porque eran nazis y lo habían hecho, ¿no? Cuando ocultamos algo, jugamos una extraña lotería con el tiempo. Podríamos recuperarlo más adelante o podría desaparecer para siempre. Todo depende de si se dan las condiciones para su futuro rescate. En 2003 se rehabilitó una vivienda en un pueblo llamado Cútar, en la provincia de Málaga. Se encontró empotrado en una pared un Corán, y no era un Corán cualquiera, sino que es uno de los más antiguos que se conocen en Europa, un Corán del siglo XII. El libro sagrado cayó en manos del arabista María Isabel Calero, y la estudiosa descubrió que pertenecía a Muhammad al-Yayar, un experto jurista que vivió en el pueblo durante una década a finales del siglo XV. Obligado a convertirse al cristianismo, decidió huir del Al-Ándalus. Con la esperanza de volver, escondió 3 manuscritos en una pared de su casa.
2 libros escritos por él y un Corán del siglo XII o XIII. Nunca más se supo de ellos hasta que unos albañiles los localizaron a martillazos. Así lo relató el periodista Nacho Sánchez en El País en 2023. Los encontraron recubiertos de paja, en el hueco de una alacena escondida en los anchos muros originales de la casa andalusí. Cuando empezaron las persecuciones a los moriscos a partir del siglo XVI, claramente esta persona decidió esconder el Corán, sellarlo en la pared para evitar problemas. Evidentemente con la idea de recuperarlo en algún momento, cosa que no pudo ser, que recordamos que a principios del siglo XVII se expulsó de España a todos los moriscos. Existen 2 hipótesis para explicar por qué Al-Yayar decidió ocultar el manuscrito tras la prohibición de poseer libros de religión musulmana a principios del siglo XVI. La primera sugiere que se trataba de una herencia familiar, un Corán transmitido de padres a hijos que el heredero quería preservar a cualquier precio. La segunda plantea que el manuscrito pertenecía a la mezquita de Qutar y que él, como imán, optó por esconderlo para evitar su destrucción. En ambos casos, mantenía la esperanza de poder recuperarlo en el futuro. La palabra que define su historia es miedo. Miedo a que descubran el manuscrito o a que desaparezca. Está esa idea de que se puede volver, ¿no? Y es interesante en el caso el de los judíos que son expulsados de España en 1492 y que se llevan las llaves de sus casas pensando en volver. Y cuentan la historia de esa mujer en los años 80 que vuelve a su casa en Toledo desde Estados Unidos, mete la llave en el portalón de su casa y se abre, ¿no? 500 años después. Pero no todos los objetos que aparecen durante las reformas fueron escondidos a propósito. Hay otra forma de perder, más común y cotidiana. Es ese momento en que un objeto encuentra su camino hacia un lugar del que no podremos recuperarlo. La maleza demasiado espesa, la rendija demasiado estrecha o la alcantarilla demasiado profunda. Son pérdidas accidentales que nos recuerdan lo frágil que es nuestra conexión con las cosas que poseemos. Hace unos años, en la localidad de Garellas, decidieron arreglar un pueblo fortificado que llevaba muchos años descuidado. Es un castro de la Edad del Hierro de los últimos siglos antes de nuestra era y es espectacular, con muchos fosos y muchos parapetos de piedra y de tierra. Se desbrozó en Galicia hace unos años para poder exponerlo al público. La cuestión es que el centro del castro tiene más o menos el tamaño de un campo de fútbol y es completamente plano. Entonces, ¿qué pasó? Que en los años 50 se convirtió en un campo de fútbol. Durante 30 o 40 años ese fue el campo de fútbol del pueblo, dentro de una fortaleza de la Edad del Hierro. El campo de fútbol estaba perfectamente limpio y desbrozado, con hierba, porque era el campo de fútbol, pero el entorno del castro se fue abandonando. Lo que eran campos de cultivo se fueron cubriendo cada vez más con maleza. Entonces, cada vez que un balón salía disparado fuera de las fortificaciones del castro e iba a parar al foso o iba a parar fuera del foso, caía entre la maleza y se perdía, la gente no podía recuperarlo. Cuando los arqueólogos empezaron a desbrozar el foso del castro, empezaron a encontrar balones. Balones y más balones de los años 50, de los años 60, de los años 70, de esos partidos de fútbol que acabaron con el balón perdido. Las reformas acceden a aquello que antes era inaccesible. Las reformas liberan objetos del olvido y a veces incluso nos permiten viajar 2600 años atrás en el tiempo. Ocurrió en 1994, en Atenas, el año en el que empezaron unas obras de restauración en el Partenón. Estaban desmontando parte del entablamento para recolocar las piezas. Un entablamento son el conjunto de molduras que coronan los edificios clásicos, como una cornisa o un friso. Y entre dos rendijas, entre dos bloques de la sillería del entablamento, los operarios encontraron un objeto. Cuando lo sacaron de la grieta, se dieron cuenta de que era una especie de bol de metal
y dentro del bol de metal había pigmento rojo. Resulta que era el cubo de la pintura de un operario ateniense del siglo VI a.C. que cuando estaban pintando la fachada del Partenón se le cayó el bol entre las piedras y no lo pudo recuperar. 2600 años después se lo encontraron haciendo nuevamente obras en el Partenón. Quizá no nos dé mucha información nueva sobre el Partenón, porque sabemos que el Partenón estaba pintado. Lo que nos da es una viñeta de la vida cotidiana del Atenas del siglo VI a.C., ¿no? En ese momento, de repente, podemos, en cierta manera, volver el Partenón menos sublime y verlo como una obra, un sitio donde hay operarios con cubos de pintura pintando la fachada del edificio, algo no tan distinto de lo que podría ser una obra en la actualidad. Y por otro lado, el caso del Partenón también es interesante porque no es la primera vez o la única vez que han aparecido objetos entre las rendijas del Partenón. Hay otros 2 casos en los que han aparecido entre las juntas de las piedras recipientes de metal también. Lo que pasa es que los otros 2 casos que se conocen no son objetos perdidos, sino que son ofrendas que seguramente hicieron también los trabajadores del Partenón a la diosa Atenea mientras estaban construyendo su templo. ¿Cómo sabemos que en estos casos no son objetos perdidos, sino que son ofrendas? Porque en los boles aparecen dedicatorias, en algún caso, y en otro caso lo que tenemos son objetos depositados dentro del bol, como por ejemplo una flauta, una botellita de cristal, que nos indican que realmente aquello no era algo que se les hubiera caído, sino una ofrenda que hicieron mientras estaban construyendo el Partenón. Nuestro breve viaje en el tiempo ha acabado por hoy. Ahora toca volver a tapar esos muros. Aquello que hemos podido rescatar, lo hemos sacado. Y hemos dejado cosas nuevas para que lo encuentren los arqueólogos del futuro. Aquí termina la primera parte del capítulo de Objetos Perdidos. En el segundo capítulo seguiremos explorando los bajos fondos del Támesis y viajaremos a lugares remotos para encontrar lo que la humanidad se ha ido dejando. Ay, voy a probar a ver si suena la flauta. Era un unicornio con una bomba. Eres el único que la tiene. Está usted llamando a la oficina de objetos perdidos. En breves momentos le atenderemos. ¿Oficina de objetos perdidos? Hola, buenos días. Mire, llamaba porque el otro día en Atocha perdí un podcast y quería saber si alguien lo ha llevado a... ¿Un podcast? Sí, un podcast. La historia es ayer. ¿No le suena? Salen 2 caballeros, Marcus H. y Alfredo González Ruibal. Está de guasa. Para nada, señora. Se lo estoy describiendo. A ver, ¿qué más le puedo decir? Participan Marabat, Marina Alonso Carriazo, Consu Llorente, Basto Design... ¡Pare ya, por Dios! ¡Oh! Están Jorge Machín y Nicky García, que son desactorazos. Oye, que me ha colgado. Vaya atención al cliente. Está usted llamando a la oficina de objetos perdidos. ¿Oficina de objetos perdidos? Oiga, ¿tiene usted Telegram? Se lo digo porque, si prefiere, podemos charlar más cómodamente por ahí. Y no sé si le han hablado ya del Club El Extraordinario. Pero, ¿será posible? ¿Me está usted intentando vender la moto? La moto no, señora. La historia es ayer. Y por suerte tenemos a David Cantoya, Óscar Hormigos y Javi Navarro que nos echan una mano con todo eso, así ¿Pero que... está usted chiflado? ¿Le han hecho alguna prueba? Pues a decir verdad sí, pero... Bueno, veo que está confundida. Nada, probaré en otro momento o me paso en persona, ¿vale? Si se le ocurre aparecer aquí en persona, llamo a la policía.